Doctor, disculpe, mis compañeros me comunican que se le escucha un poco bajo, o sea, que algunos le escuchan un poco bajo. ¿Y tú cómo me escuchas? Eh, Relativamente bien, pero quizá sea que lo tengo a un volumen alto. Ahora, Ah, un ratito. ¿me escuchan mejor? Mm, ¿Me escuchan mejor? sí, sí, doctor. Ya, Ahora sí me dicen que sí. ya, Gracias, doctor. gracias. No hay por qué. Iniciaremos actividad, chicos. Revisar el aparato respiratorio. Hoy vamos a revisar nariz, senos paranasales y hasta laringe vamos a terminar. Como le decía, el otro grupo no está incluido en el desarrollo del tema senos paranasales, pero igual lo vamos a revisar. Significa que también entra en lo que es evaluación, por si acaso. Esquema que permite identificar prácticamente todas las estructuras en relación a lo que es aparato respiratorio. Cavidades nasales. Luego viene la primera porción de la faringe, que es netamente respiratoria y que tiene un epitelio característico similar a lo que recubre a la mucosa de la nariz, que es la nasofaringe. Luego viene la laringe. Esta parte del aparato respiratorio tiene una conformación cartilaginoso, ligamentario y muscular. Luego está la tráquea, cuyos anillos traqueales son similares a los cartílagos que conforman prácticamente la laringe. Luego la tráquea se divide en dos estructuras que se van a introducir a esto que está representado aquí, que son los parénquimas pulmonares en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y ahí, al introducirse al parénquima pulmonar en la cara medial específicamente de esta estructura, entra en la conformación de lo que es hilio pulmonar. Y después el resto de la estructura del árbol bronquial, jóvenes, es intraparenquimal, donde inicialmente están estos son los bronquios primarios, estos son los secundarios, o lobares también le llaman, 3 en el lado derecho y solamente 2 en el lado izquierdo, y después viene la división segmentaria, después de primero, segundo, hasta octavo orden se describe, y formar los sacos alveolares al final de lo que es la estructura cerrada del aparato respiratorio. Ahí tienen nuevamente cavidades nasales, la faringe específicamente en su primera porción, la laringe, la tráquea y los bronquios. Los bronquiolos no se ven aquí, pero sí están mejor representados tanto el pulmón del lado derecho como el del lado izquierdo. En un corte sagital, ¿qué pared es esta de la cavidad nasal? Jocelyn Stephanie Quispe Mamani. ¿Me escuchó? Todavía está tomando desayuno de ella. Daniela Pérez Bacigalupo. Rocío, ¿me están escuchando? Sí se le escucha, doctor. Bueno, entonces tus compañeros tienen inasistencia al margen de que estuviesen en la lista de registro virtual. Retamoso González.
Retamoso, Piero Rojas. Buenos días, doctor. Buenos días. Respuesta. Pared externa. O sea, Es la pared septal, jóvenes, el tabique nasal. Septunasal. Entonces, esta es la primera estructura en la conformación del aparato respiratorio que tiene un piso, tiene un techo, tiene pared medial, una pared anterior que constituyen las fosas nasales y una pared posterior cuya estructura constituye las coanas. Y después viene la faringe en su primera porción. Y aquí específicamente estamos viendo la pared posterior y pared lateral de esta región mixta del aparato respiratorio, pero predominantemente, de la faringe, digo, perdón, predominantemente respiratorio, porque la segunda porción recién es digestiva y aérea. Entonces, aquí que vemos, obvio recubierto por epitelio en su mucosa de las mismas características de la nariz, y en su pared lateral vemos que el rodete que está en el entorno de la tuba auditiva y tejido linfoideo que es característico encontrar en esta zona. Y luego, por la posición anatómica que tiene la laringe en comparación con el esófago, este siempre es posterior y la laringe tráquea es anterior, se produce un cruzamiento de lo que es la progresión tanto del aire como del bolo alimenticio. Y quien cumple la función principal de cerrar esta entrada que es a la laringe es este cartílago móvil desplazable que se llama cartílago epiglótico. Entonces, cuando hay proceso de deglución, la glotis cierra el orificio de entrada a la laringe y no permite ningún tipo de pasaje alimenticio a la vía respiratoria, pero sí continúa a través del esófago. Entonces, estábamos escribiendo las partes: cavidad nasal, nasofaringe, laringe, cuyo cartílago más inferior es el cartílago cricoides, y después viene la tráquea. En una vista anterior y ligeramente superior, vemos a uno de los cartílagos conformantes y el más grande de la laringe, que es el cartílago tiroides. Ya ustedes están viendo estructura muscular propia en relación a esta porción del aparato respiratorio, y este es el cartílago cricoides. Y vean ustedes a priori las relaciones anatómicas o alguna de las relaciones anatómicas que se establece en la superficie anterior de los primeros anillos traqueales con las regiones laterales tanto de la tráquea como de la parte inferior de la laringe. Estructura con la cual se relaciona es esta, la glándula tiroides. Este sector que estoy precisando es el istmo, y después ya vienen las otras estructuras en su región lateral, vasculonerviosa y muscular. Luego viene la tráquea, conformada por anillos cartilaginosos incompletos. Después viene los bronquios principales, derecho e izquierdo. O sea que eso quiere decir que donde termina la tráquea empieza la división en bronquio principal, derecho e izquierdo. Estos entran en esto que estoy señalando, que es el hilio pulmonar, igual en el lado derecho. El parénquima pulmonar en sí, y recubierta por esta hoja serosa, específicamente esta, la pleura visceral, y lo que va a tapizar la parte interna de la caja torácica es la pleura parietal. Aquí ha sido cortada la pleura por si acaso visceral. Entonces, dos hojas que constituyen o en relación a la pleura, y entre ambas se conforma un espacio pleural virtual. Aquí está la división
en bronquios principales o primarios, derecho e izquierdo, ya ustedes vayan viendo, no es que el autor se haya equivocado, jóvenes, que este bronquio es más corto y más grande en diámetro en comparación al izquierdo, la posición también cambia, eso lo revisaremos posteriormente. Luego viene la división lobar, superior, media e inferior en el caso del lado derecho, y solamente superior e inferior de lóbulos en el lado izquierdo. Y al final, estos bronquiolos de séptimo, octavo orden terminan, jóvenes. Esta es la división, esta es la última porción de lo que es el aparato respiratorio, donde están los alveolos y sacos alveolares. Y esto, por supuesto, ya es estructura microscópica, y además estos bronquiolos que están en relación con los sacos alveolares no tienen estructura cartilaginosa, como más adelante lo vamos a revisar, y está rodeado de bastante capilaridad con la intención de hacer el intercambio gaseoso, que es el objetivo final de la presencia del aparato respiratorio. Ahí lo tienen más de cerca, esto último que les he comentado, pero vuelvo a repetir, esto ya es estructura microscópica. Bajo este panorama general de lo que es aparato respiratorio, empecemos a revisar nariz, como les dije al inicio de la clase, senos paranasales y laringe. Esta es una vista externa anterior de lo que es nariz. Entonces, tiene la forma de una pirámide de base inferior y vértice superior. Por tanto, este es el puente de la nariz. Aquí está el tabique de la nariz conformado por huesos propios de la nariz y medialmente estructura ósea. Esta columela que se ve a este nivel recibe la denominación del dorso de la nariz, los lóbulos de la nariz, y estas son las narinas o fosas nasales. De estructura en cuanto a conformación es osteocartilaginosa. Osteocartilaginosa. Y el único sector que entra en la conformación ósea son estos dos, los huesos propios de la nariz. Recubierta de piel, y la piel, esto se caracteriza por tener vellosidades fundamentalmente en el inicio de lo que son la puerta de entrada a las cavidades nasales, que tiene una orientación inferior, con la intención de estas vellosidades de filtrar el aire, depurar de partículas extrañas, y también hay glándulas a este nivel. Y luego, estructura inmediata superior a estas narinas o fosas nasales, lateralmente existe como una especie de excavación de concavidad medial, y a eso se recibe la denominación del vestíbulo o el ventrículo de la nariz. Perdón. Y por debajo de la nariz está el surco nasolabial, si quieren ustedes, como límite inferior entre los labios y lo que es la base de la nariz, y lateralmente por la comisura nasogeniana. ¿Qué hay por debajo de esta estructura externa que recubre a la nariz? Estructura, algunos músculos, y algunos músculos relacionados con la nariz, superiormente el músculo piramidal o prócer. Luego está el músculo lateral de la nariz o elevador común, el músculo transverso, que está hasta a este nivel, y el músculo myrtiforme, el depresor de la nariz. Todos estos músculos, jóvenes, lo que hacen es contribuir fundamentalmente a la dilatación de las fosas nasales. Entonces, por debajo de la piel, primero vamos a encontrar estructura muscular, y después recién vemos el esqueleto propio de la nariz. Esta es una vista lateral y esta es una vista inferior. Superiormente, conformando, como les dije, el puente o la raíz, los huesos propios de la nariz, que son huesos planos. Luego,
lateralmente un cartílago, que son los cartílagos nasales laterales, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y en el centro, por supuesto, está el cartílago septal que entra en la conformación de esto que ustedes están viendo acá, que es el septum nasal. Más hacia la punta de la nariz, tenemos otro cartílago que son los cartílagos alares mayores y hacia atrás los cartílagos alares menores. Y esto realmente es estructura cartilaginosa, por eso es que la nariz en todo este segmento es móvil, recubierta por supuesto de tejido mucoso en su parte interna, hay glándulas, hay vellosidades a este nivel como se los comenté, y esto es el septum nasal. Entonces aquí tienen ustedes el resumen de esta conformación osteocartilaginosa que les acabo de comentar, para que lo revisen nuevamente en adelante y recordar algo que ya hemos desarrollado en Anatomía 1, es hablarles de las paredes en sí que conforman estas cavidades nasales. Y lo que estamos viendo en el esquema es ¿qué pared es? Ya está de vuelta Jocelyn Kisman-Mani. Está presente Jocelyn Kisman-Mani. Buen día, doctor. Sí, sí está presente. Sí, la llamé hace rato, señorita, ¿no estaba usted? ¿O me va a decir lo contrario? Le he hecho una pregunta. No, doctor, sí lo escuché. Me escuchó ahora, pero no antes. No, sí, sí lo escuché, eso es lo que tenía que esperar. Me estaban llamando. Lo que pasa es que no tenía la respuesta. Hay que ser honestos, que cuando no sé, se dice no sé, y no ignorar. Eso es falta de cortesía y respeto, si es que realmente está presente en el aula. Esta es la pared medial, jóvenes, conformada por la lámina perpendicular del etmoides, el bomber, la espina nasal del frontal, el pico rostrum del esfenoides por arriba, y las crestas nasales que ustedes saben que se forma aquí entre la parte más medial de esto que constituye el piso de las cavidades nasales a expensas de quién, del proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Entonces, dos paredes escritas ahí, pared medial y el piso o pared inferior, a la manera de recuerdo para ustedes. Y esta es la pared lateral o externa. A ver, usted misma, señorita Jocelyn, hueso, nombre de este hueso. El maxilar superior, doctor. ¿Qué parte del maxilar superior? Proceso frontal o ascendente del maxilar. Siga usted. No terminamos la clase. Lacrimal o unguis, concha nasal superior, concha nasal media, concha nasal inferior, lámina vertical del palatino y lámina medial de las apófisis pterigoides. Eso es constitución ósea de las paredes laterales. Luego, la proyección meato nasal inferior, meato nasal medio y meato nasal superior. Y les hablo ya de meatos porque después estos meatos tienen relación con esta estructura que ustedes están observando aquí, que son los senos paranasales. Igual esto de acá, igual lo que se ve en el trasfondo del esquema. Esto mismo, jóvenes, tiene recubierta de tejido mucoso. Toda la superficie de la nariz, incluyendo la pared septal. Y
este mismo epitelio que es característico en la mucosa de la nariz es el mismo que se describe en la presencia de tejido mucoso en los senos paranasales, inclusive en esta primera porción de la faringe. La pared septal la tienen ahí, jóvenes, nuevamente, y acá ahí está el piso de ambas cavidades nasales. Y esta región, para nuevamente recordarles el orificio de entrada a las cavidades nasales, y ahí se ve, no están mejor representados los folículos o los pelos a ese nivel. Y aquí en la región posterior, las coanas, que es la continuación de la porción posterior de la nariz con la faringe. Y esto que no se ve muy bien aquí lo tenemos en este esquema. Esta es una vista posterior, maxilar, específicamente el techo de la cavidad bucal, las dos apófisis pterigoides, la fosa pterigoidea, septum nasal, y estas son las coanas y mejor representadas a este nivel. Entonces, ¿dónde realmente están los detalles anatómicos desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista funcional en la cavidad nasal, en las paredes laterales? Paredes laterales. Y este es el ventrículo, por si acaso, antes que se me vaya la idea, o el vestíbulo. Esto, vuelvo a repetir, está cubierto de tejido mucoso. Y este tejido mucosa, una de sus características es la presencia de epitelio vigorátil. ¿Qué más? Tiene glándulas. Hay la presencia de una vasta vascularidad o irrigación sanguínea, igual de venas. Y es más la vascularidad, ¿dónde? A nivel de la concha nasal media y de la inferior, incluyendo los meatos. Por eso es que cuando hay mecanismos, malos hábitos de estar manipulando la mucosa de la nariz, puede condicionar los sangrados que se llaman epistasis. ¿Listo, jóvenes? Entonces, doble funcionalidad, respiratoria y olfatoria. El área olfatoria de esta pared lateral lo constituye el tercio superior de la pared lateral, y algunos consideran también en la misma superficie en la pared septal. Entonces, si acá les dije que hay una vasta irrigación sanguínea, concha nasal media de la inferior, aquí hay menos, pero aquí lo que predomina, ¿qué cosa es para la función respiratoria? Están las células perceptoras de la olfacción. Células neuroepiteliales que tienen esa característica y que después van a formar los filetes olfatorios, que ustedes lo están observando ahí. Estos filetes van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y formar la siguiente estructura en la descripción o conformación de la vía olfatoria, que es el bulbo olfatorio. Entonces, ahí está la función olfatoria y lo demás es la función respiratoria. Ahora, estas cavidades nasales, que son dos jóvenes, no son estructuras cerradas. Tienen estructuras de comunicación con otras, por supuesto, y a eso se le llama la correlación anatomoclínica que tiene esta primera porción del aparato respiratorio. Entonces, con el esquema, a este nivel, esta región de la nariz, o si quieren, pared superior o techo, ¿con quién se relaciona? A través de estos orificios, la lámina cribosa del etmoides, con la fosa craneal anterior. Luego,
La nasofaringe, que también esto es la primera, se va a comunicar ¿con quién? Con el oído medio, a través de la tuba auditiva o trompa faringotimpánica. ¿Qué otra estructura de comunicación tiene la nariz? Con los senos paranasales a través de sus conductos excretores, cuyo límite inferior terminal lo constituyen los meatos. Y también con el aparato lacrimal, jóvenes, que es la única estructura que va a desembocar en el meato nasal inferior. Entonces, ahora, ¿por qué la presencia de células olfatorias? Ya eso lo sabemos, o les he escrito. Pero ¿por qué la presencia de una alta vascularidad, glándulas? La presencia de folículos pilosos a este nivel. Jóvenes, el aire que está en la atmósfera no guarda las características para introducirse al aparato respiratorio. Entonces, la primera estructura que, entre comillas, acondiciona el aire para el proceso respiratorio es la nariz. Entonces, la alta vascularidad como que calienta el aire. La presencia de glándulas la humedece y también sirve como mecanismo de filtro, porque partículas extrañas las engloba. Y esto realmente es el filtro, los folículos pilóseos. Y esta alta vascularidad que les acabo de comentar es por la presencia de ramos provenientes de varias arterias, como por ejemplo el brazo posterior de lo que es la arteria esfenopalatina. Luego tenemos a las etmoidales posteriores, igual que las etmoidales anteriores. Luego están ramos provenientes de la palatina mayor y finalmente ramitos provenientes de la arteria facial. Entonces, todos estos ramos arteriales provenientes de esas diferentes arterias están presentes en la mucosa de la nariz. Pero donde tiene una característica especial es en esta zona del septum nasal, donde confluyen ramitos de esas 5 arterias. Ya esto se recibe la denominación del plexo de Kieselbach. Entonces, esta es la zona que debe tenerse cuidado cuando uno se hace la limpieza de la nariz. Y sobre todo no manipularla. Entonces, el resumen en letras las tienen ahí, de lo que les acabo de comentar. El drenaje venoso es siguiendo el tronco del plexo pterigoideo y de la maxilar interna, y también hay drenaje venoso a través de hacia el seno cavernoso en la fosa craneal media. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado con procesos inflamatorios en la región de la nariz. Y así como hay una correlación clínica de la cavidad nasal propiamente dicha, hay una correlación clínica o anatomoclínica con las paredes o superficies de la pared externa de la nariz. Y fundamentalmente porque ahí hay glándulas sebáceas, ¿cierto? Hay folículos pilosos. Y cuando hay la presencia de glándulas sebáceas o folículos pilosos, hay la posibilidad de que ocurran procesos infecciosos, como por ejemplo los forúnculos, el acné, y eso no debe ser manipulado fundamentalmente cuando se encuentran a nivel del surco nasogeniano, porque ahí se produce la anastomosis de ramos de la facial con venas oftálmicas, y un proceso infeccioso no solamente puede quedarse externamente en la nariz, sino que puede llegar hacia la cavidad craneal. Entonces, correlación anátomo-clínica externamente e internamente. Ahora, ¿es factible hacer el examen clínico de examinar esta primera porción de lo que es la nariz? Sí, a través de este procedimiento que se llama la rinoscopía, y para eso los otorrinos hablan de este instrumento que se llama el espéculo nasal. Y ahí están viendo ustedes la concha nasal media,
el meato nasal respectivo y la concha nasal inferior con su meato nasal inferior. Entonces, este es el septum y estas son las paredes laterales. Bien, hasta ahí, jóvenes, revisión de lo que es la primera porción de esto, del aparato respiratorio. Si tuviesen alguna pregunta hasta acá, rápidamente la formulan, porfa. Y si no, proseguimos. Senos paranasales. Y estas estructuras, jóvenes, para ustedes no es desconocida. Y estas son las cavidades neumáticas presentes en algunos huesos circundantes a esto que se llama cavidad nasal. Y la presencia de esta cavidad neumática es que justamente le da la característica para recibir la denominación al hueso. Y este conjunto de huesos que tienen estas cavidades reciben la denominación de huesos neumáticos. Este es un esquema anterior donde están los dos senos frontales, la proyección de los senos etmoidales, dos senos maxilares. No se ve aquí por la característica del esquema, que es el seno esfenoidal. Ahora ya les dije que estos, si bien es cierto, son cavidades óseas, pero están recubiertas de tejido mucoso similar a lo que recubre a la nariz. Y por tanto, como está circundante a esto y tienen estructuras de comunicación, somos los que también participan en el mecanismo de la fonación, en la resonancia de la voz. Por eso es que cuando hay procesos respiratorios altos que condicionen proceso inflamatorio de alguno de estos senos, pero que sea transitorio, una de las características sintomatológicas es que se altere el tono de la voz. Y además la otra explicación que se le encuentra a estas cavidades neumáticas en relación a todo esto que se llama macizo craneofacial es que le permite aligerar el peso de la cabeza y mantenerlo en posición vertical. Esto mismo que está representado en este esquema lo tenemos tridimensionalmente en este otro esquema, jóvenes. Esto que os estoy señalando y que está en celeste o azul, esas son las cavidades nasales. Septum nasal, pared posterior, obvio las paredes laterales, piso de las cavidades nasales. Si hacemos la proyección del hueso frontal, pues aquí están los senos frontales, del techo de la cavidad nasal, por tanto van a estar las celdías etmoidales, unos lo llaman así porque son varias, y que por la posición que tienen reciben la denominación de anteriores, medias y posteriores. Obvio, hacia atrás está el hueso esfenoides y en el cuerpo del esfenoides la estructura que predomina es esa cavidad y recibe la denominación de seno esfenoidal. Lateralmente a la nariz, ¿qué hueso tenemos? Al hueso maxilar y por tanto ahí está representado el seno maxilar. Y aquí lo que falta, ¿qué falta aquí, jóvenes? A ver si somos imaginativos. Rocío. ¿Qué falta, jóvenes? Yanela Romero. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, Yanela. ¿Qué falta, hija, acá? Mm, Acá está el maxilar, adyacente a la nariz que hay acá. Si no, no estaría bien la, el esquema, señorita. ay, ah, Plagea, pues, milagros, plagea. las dos orbitarias, Las cavidades orbitarias jóvenes y en el cavidades ángulo orbitarias. interno de las cavidades orbitarias están las carúnculos lacrimales, el inicio de lo que es el saco lacrimal
Luego viene el conducto nasolacrimal igual al otro lado. Y esta es la única estructura que va a desembocar en el meato nasal inferior. La única. Pues entonces, si nos hemos ubicado así, ahora describamos rápidamente cada uno de estos senos. Seno frontal. Tiene una altura promedio de 3 centímetros, un ancho de 2 a 2.5 centímetros y una profundidad de 1.5 a 2 centímetros. Capacidad de de almacenamiento de 6 a 7 centímetros. Completa, el recién nacido no lo tiene completo instalado el seno, sino que se completa recién en el desarrollo de la niñez. Ya ustedes vayan viendo dónde desemboca el contenido de este seno frontal, meato nasal medio. Siguiente seno son las celdías etmoidales. Todos estos jóvenes son en relación al hueso etmoides. Y por la ubicación que tienen, como les dije, se reciben o se las agrupa en anteriores, medios y posteriores. Disculpen. Ahora, ¿por qué se las agrupa así? Porque tienen diferente tipo de drenaje o diferente meato, como más adelante vamos a ver. Entonces, anteriores, medios y posteriores. En conjunto, su capacidad de almacenamiento es de 14 centímetros. Recién tiene una aparición en el quinto o sexto mes del desarrollo embrionario. Proceso de osificación, más a los 7 años, nunca son visibles antes de los 2 años y recién completan su desarrollo tan igual como en el del adulto, promediando los 12 a 13 años de edad. Esto que les he comentado está nuevamente aquí, jóvenes. Solo que estos son los que tienen relación con la cavidad orbitaria y también producir este nivel si ocurriese una neuritis óptica. Entonces, de estos senos que hasta ahora hemos comentado, el frontal desemboca en el meato nasal medio. Las celdías etmoidales anteriores van a desembocar igualmente en el meato nasal medio. Las celdías medias igualmente en el medio. Y las posteriores son las que van a desembocar en el meato nasal superior, al igual que el seno esfenoidal. Aquí está en proyección lo que es el seno maxilar, jóvenes, y el seno maxilar, su cavidad es esta, jóvenes, prácticamente ocupando todo el cuerpo del hueso maxilar. Tiene una altura promedio de 30 a 32 milímetros, un ancho de 18 a 20 milímetros, una profundidad de 20 milímetros, una capacidad de 15 centímetros cúbicos, y su desarrollo recién se completa o adquiere las características del adulto, promediando los 15 a 17 años de edad. Y como tiene esta forma cuadrangular, se describen paredes o límites. Hacia arriba va a estar la región infraorbitaria o el piso de las cavidades orbitarias, hacia abajo en relación con las piezas dentarias del maxilar, ¿no es cierto? Luego, adelante con tejido blando de la región facial, atrás, aquí está la fosa pteriomaxilar, y hacia adentro medialmente con las cavidades nasales. ¿Y a través de qué? Del meato nasal medio. Entonces, de estas diferentes paredes, jóvenes, las que tienen, digamos, correlación clínica más pronunciada es esta región. Porque cuando hay traumatismos faciales,
La primera región en comprometerse es el piso de la órbita, pero dependiendo, por supuesto, de las características y dimensión del trauma. Y esta es otra zona, que es la pared inferior, pero que esto interesa sobremanera a quién, no tanto a los médicos, sino a los odontólogos, porque ellos son los que trabajan en este maxilar con diferentes procedimientos odontológicos, y uno de ellos es el, o cuando falta alguna pieza dentaria, hacen lo que se llaman los implantes. Vean ustedes lo delgado que es. Entonces ponen injertos óseos. Y si, digamos, no tienen el espacio suficiente de tejido óseo para hacer el implante respectivo, o sea, la raíz en sí del diente, o sea, una prótesis, ¿qué hacen? Levantan un poco este piso y colocan injerto óseo. Madura, o sea, regenera hueso y recién proceden a lo que es el implante. Entonces, esto mismo que les acabo de comentar, jóvenes, está descrito aquí. El esquema lo tienen lo mismo que en el anterior. Y el seno que falta por describir, es el seno frontal, por si acaso, el seno esfenoidal. Y este seno esfenoidal recién completa su desarrollo, jóvenes, promediando los 12, 15 años, tiene unas medidas promedio de 15 por 12 por 10.5, capacidad solamente de 7.5 centímetros. El drenaje es al meato nasal superior, pero específicamente su primera porción desemboca en una porción superior de este meato que se llama el ático. Entonces, después de haber revisado rápidamente estos senos, jóvenes, aquí tienen un esquema, uno de los diferentes senos que hemos revisado, en qué etapa embrionaria empieza su desarrollo. El más tardío en empezar su desarrollo desde el punto de vista embrionario es el frontal, el cuarto mes. Cuando se produce el nacimiento, no todos los senos frontales están presentes, solamente el etmoidal y el maxilar están presentes, mientras que el frontal y los senoidales no están presentes. Y después recién aparecen en el desarrollo cronológico del niño, del puber, etcétera. Y el último en completar su desarrollo, como se lo dije, hasta inclusive puede llegar hasta los 20 años, es el seno frontal. Un resumen fotográfico de lo que hasta ahora hemos comentado, lo tenemos aquí, jóvenes, y ustedes me ayudan a poder identificar estas estructuras que están representadas en la toma fotográfica. A ver, Michelle Romero, ¿qué seno es este? El frontal. Muy bien. Brigitte Ponce. Ponce. Todavía está tomando desayuno de ella. Bori Ramos. Bori Ramos. ¿Me escucha o no me escucha Bori? Si no, va a llevar nuevamente el curso, ¿no? Adriana Ríos. Rocío. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Entonces, hay indiferencia a la pregunta. Otra explicación no tiene. Andrea Nina, ¿es de este grupo? Sí, doctor. A los senos etmoidales. Vale, senos etmoidales. ¿Usted mismo, Andrea? A los senos maxilares.
Vale, muy bien, jóvenes. Lo único que falta aquí son los senos. ¿Qué falta, Andrea? Falta el seno esfenoidal. Por la toma fotográfica no es factible evidenciar ese seno, que es impar. Ahora, es factible utilizar métodos de ayuda diagnóstica con la intención de poder evaluar estas diferentes estructuras anatómicas en relación con la nariz que se llaman senos paranasales, sí, jóvenes. Un primer estudio es esto que se llama radiografía. Seno maxilar, seno esfenoidal, seno frontal. Pero ahora, ya inclusive existen otros muchos más dinámicos, mucho más sofisticados, que son las tomografías o las radiografías o tomografías tridimensionales, que permite evaluar mejor. Y fundamentalmente de esto último que les he comentado, echan mano los odontólogos para evaluar esta región o pared inferior del seno maxilar cuando tratan de hacer ese procedimiento odontológico que ya les he comentado. Ahora, les he escrito sus paredes, la ubicación, qué tejido los recubre, esto, pero no les he comentado dónde desembocan, aunque en algunos ya se los he ido precisando. Entonces, pero aquí vamos a identificar mejor dónde o en qué meato, mejor así, desemboca cada uno de estos senos paranasales. Seno frontal, meato nasal medio. Celdías etmoidales anteriores, meato nasal medio. Celdías etmoidales mediales, igual, meato nasal medio. ¿Qué otro seno desemboca en el meato nasal medio? Joaquín Morales. Buenos días, doctor. No recuerdo. No recuerda. Marcelo Salcedo. Buenos días, doctor. Buenos días, Marcelo. Sin haber revisado, jóvenes, miren, ¿qué seno está acá, pues? Lateralmente. Inferior. El medio. ¿Qué hueso es lateral a esto? ¿Estaría el seno maxilar, doctor? Es el maxilar, pues, muchacho. Entonces aquí desemboca el seno maxilar en el meato nasal medio. ¿Listo? Y este es en el meato nasal inferior. La única estructura que desemboca, aquí estoy haciendo repetitivo aquí, chicos. ¿Quién es? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie? Doctor, ¿puedo responder? Obvio. ¿Quién habla? Fernanda. ¿Qué Fernanda? Fabiola. Maltese. Aquí se dice, pues, Fabiola. Si no, no la reconozco. La abertura es para el conducto nasolagrimal. Vale, Fabiola. Muy bien. Les dije varias veces. Es el orificio, esa embocadura del conducto nasolacrimal. Y hay aplicación cuando están muy melancólicos. Ojalá no ocurra eso antes de Navidad desde el punto de vista académico. Como yo lo digo, no hay para que lo recuerden a esto. Lloran y moquean, porque se juntan parte de las lágrimas a través de esto y moco de estos dos demás senos que vienen. Entonces, aquí desemboca, jóvenes, ningún seno paranasal. Lo que desemboca es el conducto nasolacrimal. Mejor así, para que les quede
grabadito en ustedes. Y este es el ático, por si acaso. Esta es la parte más superior del meato nasal superior. Y aquí tienen el resumen en letritas de lo que les acabo de comentar. En otro esquema de lo mismo que hemos revisado. Y solamente mencionar que el seno maxilar tiene una inervación de ramos del nervio infraorbitario y del alveolar superior. Los senos frontales están ligados por ramos dependientes del nervio supraorbitario, los senoidales por los etmoidales posteriores y los senos etmoidales por los nervios etmoidales anteriores y posteriores. Ahora, funciones que cumple jóvenes prácticamente son las mismas que hemos comentado para la nariz. Calentamiento, resonancia, peso de la cabeza, función defensiva, y también participa en lo que es olfacción indirectamente jóvenes. Y la última parte de la mañana de hoy es hablarles de laringe. Esta es una vista anterior, jóvenes. ¿Qué hueso faltaría aquí? Prenda el que lo diga. O no falta ningún hueso, o cartílago, lo que sea. Helioides. ¿Quién fue la dama y después quién es el varón? Yo lo dije. Yo, doctor. ¿Quién es yo, pues? Rocío y Perdón, Andrea. Andrea Nina. Sí, Rocío y ¿Quién? Andrea. Rocío y Andrea Nina. Rocío, la delegada. Sí, Andrea y Joaquín también habló. Ya, Andrea Nina y Rocío, la delegada. ¿Qué Ortega apellidas tu hija? Ya, está Sí, bien. doctor. Ujú. Ya, vale. El hueso y yo, el joven. Y se los recuerdo porque este hueso tiene relación en la conformación general desde el punto de vista ligamentario con la laringe. Entonces, esto así que voy a remarcar, incluyendo este cartílago que es el cricoides, y faltando otros cartílagos acá que no se ven en el esquema, conforman esta estructura cartilaginosa que se llama laringe. Y se le considera como un órgano responsable de lo que es respiración y también fonación. Fonación. ¿Por qué? Porque en la laringe, específicamente en su región glótica, que es la más estrecha que tiene, ahí están las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Las primeras son las que realmente producen lo que es fonación. Entonces, pero para que haya fonación no solamente es necesario la presencia de estas cuerdas vocales, sino es necesario que haya alguien que impulse el aire, que son los pulmones, ¿no es cierto? Acá están los pulmones. Vibra las cuerdas vocales. Hay articulaciones a este nivel, y si hay articulaciones, hay músculos. Y la caja de resonancia para la fonación no constituye muy en parte la laringe, pero predominantemente boca y los senos paranasales y la nariz. O si no, ustedes tápense la nariz y hablen, a ver, ¿es igual a vos o diferente? Diferente, jóvenes. La ubicación desde el punto de vista topográfico con la columna vertebral. Más o menos toda la superficie o longitud de la laringe está en relación con C4, C5 y C6. Debajo de este hueso, que bien lo recordó Andrea y Rocío, huesito impar, no tiene ninguna articulación que se llama yoides. Ahora, las dimensiones que tiene la laringe no es una dimensión única para todos los individuos. Inclusive la conformación varía un poco dependiendo de qué, fundamentalmente del género. Entonces, en edad temprana de nuestra cronología, la laringe tiene poco desarrollo, jóvenes, tanto en longitud como en su diámetro interno.
Luego, a medida que se va desarrollando el individuo, llega a la etapa de la pubertad, se produce el mayor desarrollo. Pero de los dos géneros, cuando llega a esta etapa de la pubertad, quien adquiere mayor desarrollo de la laringe es en el varón. Por eso es que la voz es diferente o el timbre de voz es diferente. Y la constitución, como les vuelvo a repetir, es cartilaginosa, que así es el esqueleto, ligamentaria, articular y muscular. Esas estructuras son los que entran en la conformación de todo esto que se llama laringe. Entonces, como acabamos de decir que al final en el adulto siempre es mayor las dimensiones, entonces se habla de un promedio de dimensión de 136 milímetros en el varón y solamente 112 milímetros en la mujer. ¿Es estática esta articulación? Perdón, esta laringe, no. Porque tiene movilidad. Y la movilidad va en relación con dos movimientos jóvenes. Cuando se produce el mecanismo de la deglución, o sea, el tragar el bolo alimenticio, ahí se produce un movimiento. Y el otro mecanismo que condiciona movimiento de la laringe es cuando se hace fonación. Y se dice que en este movimiento que tiene la laringe bajo estas dos circunstancias puede producirse hasta 2 o 3 centímetros en sentido vertical y después vuelve nuevamente a su posición original. Ahora, eso es desde el punto de vista anátomo-funcional, normal, pero puede haber circunstancias en que la laringe puede estar desplazada lateralmente, bien derecho o bien izquierdo, pero ya eso obedece a procesos patológicos. Luego, de relaciones anatómicas, esto lo revisaremos más detenidamente al final, pero ustedes ya vean a priori que tiene relación con estructuras aquí arteriales, pero acuérdense que por sus conocimientos anteriores aquí hay estructura neurovascular y definitivamente muscular. Y otra relación anatómica que tiene desde el punto de vista glandular, esto es con el vértice superior de los lóbulos tiroideos. Bien, ahora sí revisemos cómo es realmente la conformación de esta estructura laringe. Les dije inicialmente el esqueleto es a expensas de cartílagos. ¿Y qué cartílagos tenemos acá? Por el número y por si son pares e impares, se habla de cartílagos pares e impares. Cartílagos impares. Esta es una vista anterior, por si acaso, se los recalco así porque no es en su conformación es uniforme todos los cartílagos. Cartílago cricoides en una vista anterior y específicamente el arco del cartílago cricoideo, que es el más inferior. El más grande de todos los cartílagos, cartílago tiroides, y esta zona que es la escotadura tiroidea, y el vértice, esto que le llaman la manzana de Adán las abuelas, jóvenes, esta superficie es más pronunciada en el varón. Por eso es que se identifica inclusive, pero esto es más identificable en las personas delgadas en comparación con las no delgadas o las obesas. Y el otro cartílago impar también grande, identificable bien, es este cartílago que solamente se ve su borde libre superior, que es el cartílago epilótico. Este es el cartílago que cierra el orificio de entrada a la laringe. Y después hay cartílagos más pequeños que son cartílagos impares y que lo tienen ustedes acá tras luz. Eso quiere decir que está en la pared posterior de la laringe. Cartílago aritenoide que tiene forma piramidal y sobre en el vértice superior de estos dos cartílagos aritenoides están el cartílago cuneiforme y el corniculado. Entonces, 3 impares y 3 pares. Revisemos este primer cartílago, tiroideo, formado por 2 láminas cartilaginosas, y que estas 2 láminas se juntan en su vértice anterior
y algunos sí adquieren la forma de un escudo, y así se lo describe al cartílago tiroideo. Es el más grande, como se los dije, de todos los cartílagos. En la descripción de esta primer cartílago tiene una cara externa, lo opuesto cara interna o en relación con el mismo lumen de la laringe. Tiene un borde superior así irregular donde está esta escotadura. Un borde inferior que es más lineal, digamos, en comparación con el borde superior, y lo que no se ve acá a este nivel es el borde posterior. Luego tiene un asta superior y un asta inferior. La gran diferencia de asta o cuernos tiroideos es que en el asta o cuerno inferior está la superficie articular para articularse en la unión de lo que es el arco con la lámina que tiene este cartílago cricoides. Luego, en su cara externa tiene una línea oblicua, así como aquí está representado lo mismo, pero aquí en la línea amarilla constituye zona de inserción para el músculo constrictor inferior de la faringe y para el músculo tiroideo y al esternotiroideo. Luego, esta es una vista anterior, como les vuelvo a repetir, estamos describiendo este cartílago. En su borde superior, fundamentalmente constituye zona de inserción para quién? Para esto que ustedes están viendo ahí, ya cerrando la cavidad laríngea, pero en relación con el cuerpo y astas mayores del yoides es la membrana tiroidea. Entonces ya este es otro componente de la laringe, componente ligamentario, que más adelante lo describiremos, pero ya vayamos ubicándolo. Ligamento tiroideo, que es así en todo el borde superior y en la otra superficie opuesta de este hueso yoides. Entonces, por la posición que tiene, este es el ligamento tiroideo medial y después está el tiroideo lateral que prácticamente termina en el vértice superior de los cuernos mayores del yoides, o del cartílago tiroides y del yoides. Vista posterior, nuevamente el mismo borde superior. La altura de esta membrana tiroidea más o menos es de 15 milímetros. Luego, el otro borde que no hemos identificado es este borde posterior, y en este borde posterior, jóvenes, acuérdense que esta estructura constituye parte anterior de la faringe, específicamente en su región, la laringofaringe, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a insertar la aponeurosis faríngea y el músculo constrictor inferior de la faringe. Y el borde inferior, que ya también se lo señalé, donde va a estar instalada la otra membrana, creo que no solo les describí, la membrana cricotiroidea, cerrando también este espacio libre entre dos cartílagos. Y en la cara interna, esta superficie, jóvenes, que está recubierta de tejido mucoso, justamente en la base de lo que es esta región, en esta región, pero interiormente, ¿qué hay? Hay el ligamento tiroepiglótico, y que constituye, obvio, más músculos de esta zona, que va a constituir uno de los ligamentos de fijación que tiene este cartílago altamente desplazable, el cartílago epiglótico. Este es su borde libre, y este es el cartílago, jóvenes, que va a cerrar a este entorno que estoy enmarcando así, que lo vamos a ver mejor en nuestro esquema, que es el orificio de entrada a la laringe o aditus laringio. Ahora, este borde, ¿qué viene adelante? La lengua. Acuérdense ustedes que también tiene dos repliegues ahí, que es el repliegue glosoepiglótico medial y los dos glosoepiglóticos laterales. Siguiente cartílago, jóvenes. Aquí ustedes vieron el cartílago cricoides de la forma de arco anterior con su tubérculo anterior. Y aquí estamos viendo la conformación posterior que tiene el mismo cartílago cricoides.
como si fuese una lámina. Entonces, por la conformación general, que la anterior es como una especie de arco y esta es una lámina, la forma que se le compara a este cartílago es la forma de un anillo. Igual, tiene una superficie externa o posterior, el lumen en sí este cartílago, borde superior y borde inferior. Ahora, el detalle importante de este cartílago está en el borde superior de la lámina, que tiene una superficie articular ¿para quién? Para este cartílago. Cartílago aritenoideo, que tiene una base triangular. Entonces, aquí va a estar una articulación que más adelante vamos a comentar. Miren, una superficie de este cartílago tiene relación con el ligamento bucal, donde van a estar las cuerdas bucales. Más en detalle del mismo cartílago, esta es una vista anterior y esta es una vista lateral. Anteriormente el arco cricoideo, su parte más central y anterior el tubérculo cricoideo, su cara externa, esta es la cara interna de la lámina, y en su borde superior está la faceta articular para el cartílago aritenoideo. En su región lateral, la otra superficie articular para el asta menor del cartílago tiroides, y también va a constituir zona de inserción esta región posterior del músculo cricoesofágico y cricoaritenoideo, esto posterior. Este borde superior ya ustedes saben que está en relación con la membrana cricotiroidea, y el borde inferior va a constituir zona de inserción para la estructura ligamentaria ya en relación con el primero anillo traqueal. Entonces, esta región posterior constituye zona de inserción para este músculo, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. ¿No es cierto? Y hacia arriba va a estar acá, no se ve muy bien porque ya está recubierto de otros tejidos blandos, el cartílago aritenoideo. Y aquí está el cuneiforme y el cartílago corniculado, recubierto ya del repliegue aritenoepiglótico. Jóvenes, este repliegue que es tejido mucoso, ligamentario. Todo esto que estoy enmarcando así, jóvenes, el esquema se presta para esto, es el aditus laringio, o puerta de entrada a la laringe. Que por la disposición que tiene, esta es una disposición posterior, es de anterior a posterior, de adelante hacia atrás. O sea, no está en un plano netamente horizontal, sino tiene este declive. Y este cartílago epilótico cuando se cierra, se desplaza hacia atrás y cierra todo esto. Obvio, cuando hay la progresión de el bolo alimenticio y no impide el ingreso de algún contenido alimenticio a la cavidad respiratoria. Siguiente cartílago, jóvenes, es el cartílago aritenoideo. Esta es una vista posterior por si acaso. Y hacia arriba los cuneiforme y corniculado. Forma triangular a la manera de pirámide. Se caracteriza por tener caras y bordes, pero lo más característico de todo es que esta base es triangular. Entonces, esto mismo, separado, individualizado, lo tenemos aquí, jóvenes. Este es el vértice, esta es la base, y en la base lo que caracteriza, vuelvo al esquema anterior, este es un proceso, es el proceso vocal, donde van a estar insertos los ligamentos vocales, y este es el proceso muscular, donde se van a insertar los diferentes músculos intrínsecos de la laringe que van a hacer ¿qué? Desplazar o hacer funcionar a esta articulación cricoaritenoidea. Entonces, apófisis bucal, apófisis muscular, la cara anteroexterna,
la cara interna propiamente dicha y la cara posterior, y aquí en la base está la superficie articular. En una vista en posición anatómica, esto es anterior, cartílago cricoideo, específicamente su arco. Aquí está el cartílago aritenoides. Entonces, este es el proceso vocal. Acá va a estar el ligamento bucal que se va a tener otra superficie de inserción donde en el vértice posterior del cartílago tiroideo que no se ve aquí. ¿Ya? Entonces, de estos 3 ángulos que tiene la base del cartílago aritenoides, este es el que tiene relación, como les digo, con las cuerdas vocales o el ligamento bucal, y esta es la cara anteroexterna, donde se van a insertar, es el proceso muscular, donde se van a insertar diferentes músculos. Luego viene el cartílago epilótico. Entonces, este tiene forma de escudo, forma de anillo, forma de pirámide, el aritenoides, y forma de hoja. Es el cartílago muy elástico, recubierto de una mucosa especial a este nivel, y eso es lo que prácticamente cuando uno hace contacto con esto se desencadena el mecanismo de náusea, vómito. Forma de hoja, como les vuelvo a repetir, se ubica en la conformación del diámetro de la laringe, tiene una disposición anterior y obvio por detrás de la lengua, y tiene relación a través de esos pliegues que ya se los he comentado. Esta es la cara dorsal y lo opuesto, la cara anterior, ¿no es cierto? Entonces tiene un borde superior, un borde inferior y 2 bordes laterales, y cara posterior, y la otra la cara anterior. A eso también le llaman algunos de extremidad superior y esta extremidad inferior. Y los últimos cartílagos, jóvenes, son los corniculado y cuneiforme. Ya ustedes lo revisan con calma, no tiene mucha repercusión en lo que es dinámica, funcionamiento de lo que es conformación de la laringe. Entonces, hasta ahí la descripción de los cartílagos y su ubicación en el entorno de lo que es la laringe. Ahora, yo les he hablado que acá hay superficie articular en relación con las porciones laterales del cartílago cricoides y los cuernos menores, igualmente en el borde superior de la lámina y la base del cartílago aritenoides. Hay 2 articulaciones en la conformación general de todo esto que se llaman articulaciones cricotiroidea y articulación cricoaritenoidea. Y si hablamos de articulaciones es porque permiten cierto grado de movilidad a estas 2 articulaciones. Entonces, esta articulación, cricotiroidea, las superficies articulares ya se las comenté. ¿Tiene cápsula? Sí, tiene una cápsula, jóvenes. Tiene ligamentos, pero que son ligamentos rudimentarios, no bien identificables, que son el anterior, el posterior y el ínfero externo. A través de esta articulación se produce un ligero movimiento del cartílago tiroides hacia adelante. Entonces, si se desplaza hacia adelante, y este es aquí en la parte interna se van a insertar los ligamentos bucales, al desplazarse hacia adelante, ¿qué va a hacer con las cuerdas bucales? Las va a poner tensas. Y la articulación más importante desde el punto de vista fonación lo constituye la articulación cricoaritenoidea. Las superficies articulares ya se las he descrito. Tiene su cápsula, tiene sinovia. ¿Y cómo se desplaza este cartílago o esta articulación? ¿Qué movimiento realiza? En base a un eje vertical, hace un movimiento de rotación. ¿Y quién condiciona ese movimiento de rotación? Los músculos que están insertados en el proceso bucal o en el entorno de este proceso.
¿Y sobre quién influyen? Sobre los ligamentos vocales. Entonces, ¿estos qué hacen? No solamente la cricotiroidea tensa. ¿Y estos qué hacen? Si yo desplazo hacia atrás, obvio, voy a juntar las dos cuerdas vocales. Entonces va a condicionar que haya una apertura de la hendidura glótica o un cierre de la hendidura glótica. O en otras palabras, que los pliegues bucales estén separados lateralmente, entonces ahí está hendidura glótica abierta, o estén juntos. Eso hace esta articulación cricoaritenoidea por la participación de los músculos que actúan sobre los pliegues bucales. El esquema ilustrativo de estos jóvenes lo tienen acá. Esta es la lámina del cartílago cricoides, borde superior, cartílago aritenoides. Del proceso vocal está el ligamento, músculo y pliegue cuerdas vocales que se van a insertar en el vértice interno de lo que es cartílago tiroides. ¿Y quién va a actuar sobre esto? Acá hay dos músculos nomás, pero son varios. Y condicionar esto. Aquí está la hendidura glótica abierta. Pero si lo desplazan esto hacia atrás, estos dos pliegues se van a juntar, cierre de la hendidura glótica. Lo mismo que acá en este otro esquema. Entonces hasta aquí, en la conformación de la laringe descrita, cartílagos y articulaciones. ¿Qué falta? Algunas ya se los he ido comentando. La estructura ligamentaria. Este es un corte sagital, ¿no es cierto? Y solamente se ve la mitad de la lámina del cricoides, en este caso la mitad izquierda del cartílago o de la lámina tiroidea, borde superior, borde inferior, proceso vocal, y este es el proceso muscular. Y aquí el vértice interno de lo que es donde se juntan las dos láminas del cartílago tiroides, el ligamento. Entonces, ubicados así, si no hubiesen estas membranas, jóvenes o ligamentos, la cavidad laringea no tendría, digamos, la hermeticidad como para conducir el aire o conducir por la permitida de la salida del aire. Estas son las que cierran esa cavidad. Y la estructura que también participa en eso, como les dije, es el hueso ilioides. ¿Qué membranas son? Esta primera, ya les comenté, la membrana tiroidea, que su parte central es la membrana tiroidea media, y después el resto de la membrana es la membrana tiroidea lateral. Entonces, dos fascículos, medial y lateral. Luego, aparte de los repliegues glosoepiglóticos, existe otro ligamento, el ligamento ioepiglótico. Ioepiglótico. Entonces, como estructura ligamentaria de sujeción a la epiglotis, ioepiglótico y tiroepiglótico. ¿Qué otro ligamento, jóvenes? En relación al borde superior del cartílago tiroides y borde inferior del cartílago tiroideo, la membrana cricotiroidea. Luego están los ligamentos tiroaritenoideo superior y tiroaritenoideo inferior. Y estos dos ligamentos van a estar en relación con los músculos, membrana aquí y aquí, y realmente sujetan a las cuerdas bucales. Por tanto, por eso se dice que hay cuerda bucal superior o falsa y cuerda bucal inferior o verdadera. Si decimos verdadera, estas son las que producen realmente la fonación. Y como son dos, entre ambas se forman una cavidad, que es la cavidad
ventricular que más adelante revisaremos. Entonces, ahí tienen la estructura ligamentaria, jóvenes. Nuevamente acá lo mismo, chicos. Y lo último que entra en la conformación de la laringe, jóvenes. Si hemos hablado de articulaciones, pues tiene que haber músculos. Entonces, la cavidad de laringe, jóvenes, no es una cavidad estática, varía ligeramente en su diámetro. Y la zona que realmente varía en su diámetro es la región media o la región glótica, donde están las cuerdas vocales. Ahora, esta es la estructura muscular, o parte de la estructura muscular de la laringe. Acá está la superficie interna y aquí está la superficie interna. Ahora, en el entorno de la laringe hay otros músculos que están relacionados con la laringe, sí. Y justamente por la ubicación que tienen estos últimos y estos que vamos a revisar, son músculos extrínsecos e intrínsecos. ¿Qué músculos extrínsecos para que recuerden? El esternotiroideo, el tiroideo, el estilofaringeo, el faringoestafilino, constrictor inferior de la faringe. Y los intrínsecos, que son los que vamos a revisar ahora, puesto que son nuevos y están marcadamente relacionados con laringe, son los que se insertan, como el término lo dice, en la misma superficie de la laringe. Se inicia y termina en la misma superficie. Y por la función que cumplen estos músculos, se los divide en constrictores de la laringe, en dilatadores y músculos que van a condicionar ¿qué? La tensión de los pliegues bucales. Entonces, bajo esta división vamos a agrupar estos diferentes músculos. Hablemos primeramente de los constrictores, que son los más numerosos. Primer músculo es el cricoaritenoideo lateral. Esto no miren, ¿no? Por si acaso. Este de acá. Este cricoaritenoideo lateral, como el nombre lo dice, va a estar en la superficie lateral de la laringe. Se inicia ¿dónde? En la región lateral del borde superior del cricoides. Y después sus fibras tienen una disposición oblicua de anterior a posterior y terminan ¿dónde? En el aritenoides. Y obvio, del aritenoides tiene que terminar en el proceso bucal. Su función es aproximar las cuerdas vocales y al aproximarlas, obvio, condicionan un estrechamiento de la hendidura glótica y un estrechamiento también de esa parte de la laringe. Siguiente músculo es el tiroaritenoideo. Y este tiroaritenoideo no se ve muy bien acá, pero son superiores e inferiores. Y de estos dos, el más desarrollado es el inferior, porque ese es el que realmente está en relación con las cuerdas vocales verdaderas. Las inserciones, parte interna del cartílago tiroideo y al proceso vocal del aritenoides. ¿Y estos qué hacen? Igualmente cierran a la laringe, pero fundamentalmente la región supraglótica. Son los que participan fundamentalmente en el tono de la voz. Luego, hay dos músculos aquí, que son acá le llaman simplemente el aritenoides oblicuo y transverso, pero otros textos, como por ejemplo Quirós, le da la denominación de los aritenoideos. Aritenoideos. O también le llaman interaritenoideo. También la región posterior en sí de la superficie de ambos procesos vocales. El transverso, inserción,
como les acabo de decir, en ambas superficies de los procesos vocales, y este es el que se va a confundir con el arítono epiglótico. Se va desde el aritenoides, proceso muscular, hacia la superficie lateral del cartílago epiglótico. ¿Y estos qué van a hacer? El trabajo de estos músculos van a estrechar fundamentalmente la región posterior de la hendidura glótica. Y el último de los músculos constrictores es este de acá, un fascículo pequeño, que es el arítono epiglótico. Las superficies de inserción ya se los comenté, va a la región lateral del cartílago epiglótico, que se confunden, dicen, con las fibras de este músculo, que es el tiro epiglótico, que no es constrictor, por si acaso, y van a estrechar la laringe y el vestíbulo laríngeo. Entonces, hasta ahí los constrictores. Igual acá, aquí está mejor identificado, jóvenes, el área aritenoideo transverso. Eso se entiende que este es el borde superior de la lámina del cricoides, y aquí está el área aritenoideo oblicuo. Dilatadores, jóvenes. Esto es anterior, lateral y posterior. Aquí está el borde posterior específicamente del cartílago tiroideo. Un músculo dilatador es el cricoaritenoideo posterior. Tiene una forma triangular, se inserta en la región lateral inferior de lo que es la lámina del cricoides y después se dirige hacia el proceso muscular de la aritenoides. Y estos, al trabajar sobre esa superficie y sobre la articulación cricoaritenoidea, va a dilatar la glotis. Y el otro músculo dilatador es el tiro epiglótico. Cara interna del cartílago tiroides y llega a los bordes del cartílago epiglótico. Esto, como les dije, se van a confundir con estos que es el área epiglótico y va a dilatar o aperturar la entrada a la laringe. Esto que no se ve muy bien acá, que es el cricoaritenoideo posterior, lo tenemos mejor ubicado e identificado a este nivel. Cricoaritenoideo posterior son dos músculos pares, lo mismo que este de acá. Y luego, el último grupo de músculos jóvenes intrínsecos son aquellos que varían la tensión de los pliegues bucales. Y aquí hay dos músculos, obvio en relación con los procesos y ligamentos bucales. El cricotiroideo oblicuo y el cricotiroideo vertical. Ambos en el arco, en la lámina tiroidea. Entonces, estos van a actuar sobre esta articulación. Cricoaritenoidea. ¿Y qué hacen? Punto fijo, por supuesto, el arco cricoideo. Llevan al cartílago tiroideo hacia adelante y al producir este movimiento de las cuerdas vocales las estiran, las ponen tensas. Entonces, por eso son músculos que varían la tensión de las cuerdas vocales. Todo esto que hemos hablado de músculos jóvenes, lo tienen ustedes acá en este corte horizontal. Borde superior cartílago cricoides. Aquí están los músculos área aritenoideos oblicuo y transverso. Estos son los ligamentos bucales. Este es el músculo tiroaritenoideo. Después ustedes tienen los demás músculos ahí. Ya ustedes le van encontrando la función a cada uno de ellos, como se los he descrito yo. Entonces aquí la hendidura glótica está aperturada. Aquí tienen un resumen del accionar de cada músculo y cómo desplazan a los ligamentos bucales, porque al final este es el objetivo de trabajo de estos músculos. ¿No es cierto?
Y aquí mejor identificado lo que es la hendidura glótica. Aquí están las cuerdas vocales falsas superiormente e inferiormente las cuerdas vocales verdaderas. Y lo que se ve aquí, esta superficie, ya es más inferior, jóvenes, es los anillos traqueales. Esto es anterior, por si acaso, esto es posterior. Aquí está cerrada la hendidura glótica, se sobreentiende que esto es lengua, jóvenes, y aquí está el repliegue glosoepilótico medial. Y si quieren acá ustedes, para que se introduzca el aire, tiene que estar en inspiración, y acá es cuando se produce la fonación. Vibra las cuerdas vocales. Entonces, hasta ahí, jóvenes, conformación de lo que es laringe. Conformación. Pero ahora conjuncionemos todas estas estructuras en una cavidad propiamente dicha. Y acá lo tenemos, jóvenes. En una vista lateral con sus cartílagos, ligamentos, el hueso que también indirectamente, por si acaso, no es parte conformante en sí de la laringe. Y a través de esta membrana se introduce el nervio laríngeo superior. Acá el nervio laríngeo recurrente. Ambos van a ir a inervar la mucosa de la laringe y también los músculos en relación con esta zona. ¿No es cierto? Ahora, para que nos ubiquemos, les decía, a ver si tenemos acá un esquema. A ver. Este es un esquema de una vista posterior. Glotis, que es lo más superior. Este es donde están ubicadas las cuerdas vocales. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces, el punto de reparo anatómico para hacer la división de la laringe es este. Entonces, este es la región glótica propiamente dicha, la parte más estrecha. Esta es la región más dilatada, la región supraglótica, donde el cartílago que predomina es el cartílago epiglótico con su tubérculo respectivo, es la cara posterior. Esta es la región infraglótica, que ya prácticamente se continúa con los anillos traqueales. Entonces, bajo este panorama, hacemos la siguiente descripción. Y para seguir en el esquema. Entonces, esto va a ser el orificio de entrada a la laringe. Y esta es su continuación. Entonces, la parte más superior es el aditus laringio, que es la puerta de entrada a la laringe, que tiene límites, que luego lo comentamos en otro esquema. Tiene una región superior, o también llamado vestíbulo de la laringe, o región supraglótica, que tiene límites, que va desde ¿dónde? Desde el aditus laringio hasta el pliegue vestibular. Desde esta región hasta acá. Esa es la región supraglótica, o laringe superior. La pared anterior, ¿quién lo constituye? La cara dorsal o superficie dorsal de la epiglotis, recubierto o en relación con el ligamento. La región posterior, cartílago aritenoides y el pliegue interaritenoideo. Lateralmente, el repliegue aritenoepigótico. Con estas paredes, jóvenes, prácticamente les he descrito los límites que tiene el aditus laringio. Entonces, queremos ir hasta acá. Esta es la puerta de entrada. Anteriormente, borde libre, cartílago epiglótico, lateralmente repliegue aritenoepiglótico, y hacia atrás el repliegue interaritenoideo. Ese es el orificio de entrada o los límites de la puerta de entrada. Y en la región intermedia, media o simplemente región glótica, que les dije, la parte más estrecha se caracteriza por tener dos pares de pliegues que son el pliegue o cuerda vestibular superior
cuya longitud es más o menos de 20 milímetros, la cuerda vocal inferior. Esa es la verdadera, donde va a estar en el músculo, verdaderamente, cuando trabajar los músculos. Y entre ambas superficies, tanto del lado izquierdo como el derecho, esto va a estar el ventrículo laríngeo, ese espacio. Mientras que el espacio que dejan las dos, estas pliegue vestibular superior e inferior, pero el que es más medial siempre son los inferiores. Entonces, este triángulo que les he comentado, jóvenes, ¿dónde está? Esto es lo que se llama la hendidura glótica. ¿Listo, jóvenes? Y esa hendidura glótica, esto tiene diferentes medidas, bien se hable de mujer o de varón. En el caso del varón tiene 7 a 8 milímetros y en el caso de la mujer solamente 5 a 6 milímetros. Ahora, este repliegue, jóvenes, tiene una región anterior y una región posterior. ¿Qué caracteriza a cada uno de ellos? La anterior es intermembranosa, mientras que la región posterior es más de estructura ligamentaria. Por eso es que le llaman porción intraligamentaria. Y la parte más inferior, o la región infraglótica, va desde la glotis propiamente dicha hasta la parte más inferior de la laringe. Y la región más inferior de la laringe es el cartílago cricoides. Entonces, en un corte sagital, aquí están estas diferentes partes. Y para poder entender, hay quienes hacen la descripción de esta porción de la laringe así, como un reloj de arena. La parte más estrecha es la cavidad glótica. En la cavidad laringea propiamente, supralaringea. Esta es la región glótica donde están los ligamentos vocales, con su ventrículo laríngeo y la hendidura glótica, y esta es la cavidad infraglótica, todo recubierto de tejido mucoso. Este es el orificio de entrada a la laringe o alitus laríngeo, cuyos límites ya se los comenté. Lo mismo acá, jóvenes, este es igualmente un corte coronado frontal, la región glótica, la supraglótica, cartílago epilótico y la región infraglótica, ya rodeado de tejido blando en el entorno de esta estructura anatómica. Y aquí lo mismo, ¿no? Región supraglótica, la región glótica, y este es el ventrículo laríngeo, este espacio, entre ambos pliegues. Y esta es la cavidad infraglótica. Lo mismo que les he comentado, esta es la hendidura glótica y esto es factible de evidenciarlo así a través de un examen que se llama la laringoscopía. La irrigación que tiene la laringe es a expensas fundamentalmente de dos arterias, la arteria laringea superior e inferior, que son ramas de la arteria tiroidea. La inervación a expensas de dos nervios, como ya también se los dije en otro esquema, laringeo recurrente, nervio laringeo recurrente. Y la mucosa va a estar, la mucosa fundamentalmente de la región subglótica está a expensas predominantemente del 10º par craneal. Y de las relaciones anatómicas, jóvenes, para ustedes ya no es desconocido porque todo esto, jóvenes, ya lo hemos revisado antes. Entonces, lo único que tienen que ustedes hacer ahora es recordarlo en relación a esta estructura que acabamos de revisar. Entonces, relaciones anatómicas, pues habrá relación anatómica anterior, lateral y posterior, donde más detalles anatómicos hay en la región lateral, porque la región posterior, jóvenes, es simplemente la relación que tiene con prácticamente la superficie de las dos porciones que tiene la faringe. Ese es el mensaje, chicos, de estas primeras estructuras conformantes de lo que es aparato respiratorio.
Si tuviesen alguna pregunta en relación al tema revisado,